Algunos aficionados al ciclismo piensan que este 2024 el UAE de Tadej Pogačar por fin ha superado como equipo al Visma Lease Bike de Jonas Vingegaard, porque mientras unos pierden a una estrella como es Primo Roglic, los otros incorporan más calidad fichando a corredores como Sivakov, Del Toro o Nils Politt. Entonces, ¿quién es mejor equipo para este 2024? ¿El Visma Lease Bike o el UAE de Tadej Pogačar, que se refuerza también? Esto es lo que vamos a determinar y analizar en el vídeo de hoy. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues la pregunta del millón es ¿cuál es el mejor equipo del mundo en el ciclismo actualmente? Muchos dirán que sigue siendo el Visma Lease Bike y otros piensan que de una vez por todas ya el UAE de Tadej Pogačar les ha pasado la mano por la cara y se ha convertido con esta ventana de fichajes en el mejor bloque del mundo en el pelotón. Bueno, esto es lo que vamos a determinar en el vídeo de hoy, que no solamente voy a dar mi opinión como periodista deportivo especializado en ciclismo, sino que además vamos a poner una serie de datos más que interesantes encima de la mesa que nos van a ayudar a llevar a cabo un análisis más completo y además más objetivo. Lo que es algo totalmente cierto es que sea quien sea el mejor equipo de los dos, este 2024 el talento en el pelotón ha quedado mucho más repartido. El Visma Lease Bike dominó muchísimo la temporada pasada, ganando las 3 grandes vueltas y cómo ganaron la Vuelta a España, metiendo 3 personas en el podium, pero la marcha de Roglic del Visma Lease Bike al Bora Hansgrohe hace que un equipo pierda potencial, que otros se refuercen y que, como os digo, el talento queda mucho más repartido y esto puede ser mucho más beneficioso para el espectáculo. Antes de arrancar con este análisis, pediros, chavales, que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal y, bueno, algo que os quería comentar es que aquí estáis viendo imágenes de mi canal secundario donde he colgado un videoblog donde subo en primera persona el temido y famoso Angliru y os animo a que después de este vídeo le echéis un ojo a este reportaje, que me fui hace unos meses al Angliru, imágenes con el dron desde el aire, un reportaje de la subida al Angliru que os puede gustar mucho, tenéis el link de este vídeo en la descripción y vamos allá, vamos a meter el bisturí en este análisis entre Jumbo-Visma, bueno, actualmente Visma Lease Bike y el UAE de Tadej Pogačar. Creo que un punto de partida muy interesante es ver cuáles son las altas y las bajas de cada uno de los dos equipos en este 2024, cómo se refuerzan, pero también cómo se debilitan en cuanto a pérdidas de corredores. Empecemos analizando los nombres que pierde, las bajas que ha sufrido el equipo Visma Lease Bike, que son sustanciales, porque empezando por Primož Roglic, que os diría que actualmente era el segundo corredor más fuerte del Visma Lease Bike, más importante en cuanto a victorias, a número de puntos, a influencia en cuanto al equipo, que se va a un equipo rival como el Bora Hansgrohe, pero Roglic no es el único que pierde el Visma Lease Bike. También se va Sam Oomen, Timo Rosen y Gilles Leemrijse también se van al DSM. Nathan Van Hooydonck, ojo a esta pérdida, que se tiene que retirar por culpa de los problemas cardiovasculares. Rowan Dennis también se marcha del equipo, al igual que Josh Van Enden, porque ambos pues cuelgan la bicicleta. En el caso de Rowan Dennis, menudo percal en el que se ha metido el corredor australiano. Todavía estoy flipando con bueno, las noticias que comentan que asesinó a su mujer atropellándola en Australia. No sé qué va a pasar, no sé si esto es cierto o no, pero estoy, ya os digo, estoy flipando. Y después el último corredor que se marcha del Visma Lease Bike es Tobias Foss, que es un nombre fuerte, es un nombre potente, pero en cuanto a influencia en el equipo en el último año ha sido baja, es decir, fue campeón del mundo de contrarreloj, este ha sido su mayor triunfo en el equipo Jumbo-Visma, es un corredor que creo que subía del equipo de desarrollo con mucho potencial, pero aparte de este Mundial de Crono, que no es moco de pavo, es un triunfo increíble, pero en cuanto a aportarle al equipo este último año, no corrió ni Giro, ni Vuelta, ni Tour de Francia, y su rol como gregario en carreras tampoco fue demasiado relevante, por lo tanto, bueno, es un corredor muy bueno, pero que no sé si realmente van a echar de menos la pérdida del corredor noruego. Por lo tanto, de estos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
de estas 7 pérdidas, de estas 7 marchas de corredores del Visma Lease a Bike, realmente ¿cuáles son las más sustanciales? Pues por supuesto, Primo Roglic, no hace falta dar explicaciones, todo el mundo sabe que es una pérdida importante por parte del equipo neerlandés, y os diría que después, en otra faceta, sobre todo en cuanto a gregarios, la pérdida de Van Hooijdonk es muy importante para las clásicas de un día, y también es un corredor que en los 2 últimos Tours de Francia que ganó Jonas Vingegaard fue un corredor incondicional para apoyar al equipo en el plano. Por lo tanto, la pérdida de Van Hooijdonk es un corredor que va a sufrir el equipo Visma Lease a Bike. Luego, centrémonos en las bajas del equipo UAE. Hemos visto cómo Jumbo, bueno, el Visma Lease a Bike actualmente, pues pierde sobre todo 2 corredores muy importantes. ¿Quién pierde? El equipo UAE. Pues pierde a Davide Formolo, que se marcha al Movistar, a un veterano como es Matteo Trentin, luego un sprinter como es Pascal Ackermann y un escalador como es George Bennett, que ambos se van al Israel, y después pierden a 2 corredores más como son Ryan Gibbons, que se va al Lidl Trek. Por lo tanto, de estas 1, 2, 3, 4, 5 bajas, ¿cuáles son las más sustanciales? A ver, corredores como Trentin llevan mucho tiempo en el equipo, Formolo, pero pérdidas sustanciales, bajas donde el equipo realmente se resienta, yo creo que ninguno. Es decir, por lo tanto, Visma Lease a Bike pierde 2 corredores muy importantes, mientras UAE pierde a corredores, pero en cuanto a pérdidas sufridas, para mí que son 0. Fijémonos ahora en las altas, cómo se ha reforzado cada uno de estos 2 equipos para 2024. El Visma Lease a Bike se refuerza con el fichaje de Kian Udebrooks, menudo culebrón la contratación del joven ciclista belga, que no lo quería dejar marchar el Bora, tenía un año de contrato, al final se lo llevaron, pero creo que nos equivocamos si pensamos que la contratación de Udebrooks es un corredor que viene a llenar los zapatos de Primo Roglic. Realmente creo que si Roglic hubiese continuado este 2024 en el conjunto Visma Lease a Bike, el equipo técnico, la dirección del equipo neerlandés habrían contratado igualmente a Udebrooks, porque no viene con el objetivo de sustituir a Primo Roglic, sino que lo fichan para ser un poco el líder del futuro, un poco el relevo de Jonas Vingegaard en unos cuantos años vista. Empiezan ya a moldear a este corredor, quieren ya a partir de este año el equipo Visma Lease a Bike. Pero es un fichaje más que interesante, uno de los corredores con más proyección del pelotón, Luego, otro corredor que tiene mucha pinta de Visma Lease a Bike, un corredor que cuando estaba en Movistar, pues como que no acababa de pegar en cuanto al perfil de corredores que tiene el Movistar, es Matteo Jorgensen, que como que le pega mucho ir con los colores del Visma Lease a Bike, y la filosofía de equipo del Visma Lease a Bike como que pega mucho con él. Eso sí, se va a pegar unas tiradas en las carreras importantes, pero creo que es un buen fichaje el de Matteo Jorgensen. Al igual que Ben Tolet, que ficha del equipo Ineos al Visma Lease a Bike. Después sube el equipo neerlandés a 3 corredores del equipo de desarrollo, como son Jonas Stuan Mittet, Per Strands Hanses y Leo Van Bell. No tengo referencias de ninguno de los 3, vamos a ver cómo funcionan. Y finalmente contratan a Julien Vermont, un corredor más veterano que no tenía equipo y al final ha encontrado cómodo en el equipo Visma Lease a Bike. En cuanto a contrataciones realmente que tengan un impacto desde el día número 1, creo que tendremos el caso de Matteo Jorgensen, que creo que es un corredor que ya lo han comentado, ¿cómo se llama? El director del Visma Lease a Bike, que es... ahora me suena el nombre. Bueno, el mandamás del Visma Lease a Bike ya ha comentado que Matteo Jorgensen prácticamente seguro que tiene una plaza garantizada en el próximo Tour de Francia. Por lo tanto, es un corredor que va a tener impacto desde el día número 1. No sustituye exactamente el rol de Nathan Van Hooijdonk, porque creo que Jorgensen es un ciclista más completo, a pesar de su envergadura sube muy bien y puede aportarle también mucho talento en el equipo, en la subida, pero también en el plano, pero es un corredor muy perfil Visma Lease a Bike, que creo que va a funcionar muy bien. En el caso de Udebrooks también es una contratación súper importante, más que impacto desde el minuto número 1, que es un corredor que lo va a hacer bien, pero sobre todo el impacto lo va a tener a medio-largo plazo. Por lo tanto, a impacto, si nos basamos en impacto inmediato, hay un corredor como es Matteo Jorgensen, que para mí va a tener mucha influencia en el equipo. Por lo que hace el equipo UAE, también fichan a corredores interesantes, como es Pavel Sivakov, buen fichaje por parte de Ineos, que no me explico cómo dejan escapar al ciclista
franco-ruso, para decirlo de alguna manera, actualmente nacionalizado en Francia, pero de padres rusos. Luego, Nils Politt, un refuerzo muy interesante en el plano, cierto que Politt es un corredor que va cumpliendo años, en su esplendor fue segundo en una Paris-Roubaix que ganó Philippe Gilbert cuando estaba en Katusha, el alemán, pero es un corredor que en la primera semana de Tour de Francia tiene mucho oficio y puede ayudar muchísimo a Pogačar en este tipo de carreras. Luego al joven Baroncini, que fue campeón del mundo sub-23 y viene del Lidl Trek, Igor Arrieta, un ciclista español, viene del Kern Pharma, Antonio Morgado, portugués si no me equivoco, y después tengo ganas de ver a Isaac del Toro, que lo hizo muy bien el otro día en Australia, siendo tercero en una de estas primeras pruebas del año, y fue gracioso porque quedó tercero, ganó Narváez, y cuando cruzó la línea de meta Narváez, que fue primero y le ganó al sprint, como que se emocionó muchísimo del Toro y empezó, felicidades, felicidades Narváez, porque llegó la fuga, es decir, iban en fuga Narváez y del Toro, el pelotón se le estaba echando encima a la escapada, pero finalmente llegó la fuga y se alegró muchísimo del Toro, que es un corredor estilo Ude Brooks. A ver, Ude Brooks está en una fase de desarrollo mayor que la del Toro, que está más verde, es más jovencito también, pero es otro fichaje que sobre todo no va a tener impacto este año, va a hacer cositas, ya como vimos el otro día en Australia, pero el impacto mayor lo va a tener en un futuro, es un ciclista pensado para el medio-largo plazo. Por lo tanto, en cuanto a impacto inmediato, hemos dicho que del Visma-Lease Bike tendrá Matteo Jorgensen, y en cuanto al UAE, pues yo aquí señalo a Pavel Sivakov y a Nils Politt como dos ciclistas que ya este 2024 pues van a aportarle muchas cosas al equipo. Por lo tanto, de las dos escuadras, ¿quién ficha mejor? Para mí fichan parecido, perfiles diferentes de corredor, pero ambos se refuerzan, os diría, de 8. Le pondría una nota, sí, notable alto a ambos equipos en cuanto a refuerzos. ¿Quién mejora más el equipo? El UAE, esto es lo que os decía, es decir, ambos fichan de 8, pero mientras el UAE sufre bajas muy pequeñas, sufre bajas poco sustanciales para la escuadra, el Jumbo-Visma, bueno, Visma-Lease Bike igualmente, sí que realmente pues pierde talento con la marcha de Roglic y de Van Hoydonk. Por lo tanto, la balanza en cuanto a mercado total, pues es superior la del equipo UAE. Entonces, lo que se pregunta mucha gente, si el UAE da un paso hacia adelante y el Visma-Lease Bike da medio paso hacia atrás, podemos decir que el UAE ha igualado al Visma-Lease Bike como conjunto, como escuadra. Mi respuesta es no. Como conjunto, el Visma-Lease Bike sigue un paso claramente, o paso y medio por delante del UAE de Pogačar. Lo que es cierto es que quizás por primera vez en las últimas temporadas, el UAE tendrá un equipo de individualidades superior al del conjunto Visma-Lease Bike. Me explico. Es decir, cuando hablamos de equipo, hay dos facetas a analizar, el conjunto y las individualidades. Este 2024 me temo que las individualidades del UAE son mayores que las del Visma-Lease Bike, y os lo cuento. Fijaos, aquí estáis viendo el ranking de puntos de UCI, cada año se elabora un ranking de puntos por equipos, y el año pasado el mejor equipo de la temporada fue el UAE en cuanto a puntos, es decir, si sumamos los puntos que sumó cada uno de sus corredores, y superaron ligeramente, por pocos puntos, aquí lo estáis viendo, sumaron 11.090 puntos el UAE de Pogačar, y el Jumbo-Visma de aquel momento, actual Visma-Lease Bike, sumó 10.816 puntos. Por lo tanto, en cuanto a ranking puntos, ya fue superior el UAE. ¿Esto quiere decir que sea mejor equipo? No en cuanto a conjunto, pero en cuanto a individualidades, fijaos, es que el equipo UAE, fijaos qué nombres tiene en cuanto, por ejemplo, a escaladores. Lo vi en un post el otro día muy interesante de Velón, donde tienen a Pogačar, a Yates, a Sivakov, a Almeida, a Ayuso, Del Toro, Jayvine, que algunos nos habíamos olvidado de este corredor que en la montaña para mí que tiene un potencial tremendo, Sule, McNulty y, por muy veterano que sea, Rafal Majka sigue subiendo. Es lo que os digo, en cuanto a individualidades, actualmente creo que tiene más individualidades y más talento a nivel particular el equipo UAE, pero es cierto que después el ciclismo también es un deporte de equipo, y para ganar un Tour de Francia, para ganar una Vuelta a España, cuando el equipo se usa
como conjunto ahí el Visma Lease a Bike es superior, y lo demostró pues ganando las 3 grandes vueltas, Giro, Tour de Francia y Vuelta a España. Además, cómo lo hicieron, porque en el Tour realmente fueron la escuadra dominante y en la Vuelta a España ya fue un auténtico festival. En cuanto a conjunto siguen siendo muy superior, y aunque pierdas a Roglic, es que perdiendo solamente a Roglic, el UAE no igualas el conjunto de equipo que mostró el año pasado el Visma Lease a Bike, que estaba 2 o 3 escalones por, no, 2 o 3 no, pero 1 o 2 por encima sí. Y aquí tengo pues un pequeño simulacro del que puede ser el equipo del Visma Lease a Bike y del UAE para el próximo Tour de Francia, a ver qué os parece, y así nos hacemos una idea de cómo queda repartido este talento. El equipo de Vingegaard pues podría ir con Vingegaard de jefe de filas, después en la montaña llevar a Sepp Kuss, Wilco Kelderman y Steven Kruijswijk, y para el plano y la media montaña a Matteo Jorgenson, Ties Benoot, Christophe Laporte, campeón europeo actualmente, y Dylan Van Baarle, que es un ciclista que me tiene enamorado. Declaro mi amor por Dylan Van Baarle porque es un corredor increíble. Es lo más parecido que hay actualmente a Wout van Aert. Tal cual os lo digo. Y esto ya es decir grandes cosas. Por lo que hace el equipo del UAE, para que tengáis una idea de cómo quedaría moldeado para el próximo Tour de Francia, según rumores que se han filtrado ya, podría ir Pogačar seguramente de líder, Yates, menudo gregario en la montaña, que fue tercero en el pasado Tour de Francia. Es que el gregario de lujo de Pogačar en montaña es Adam Yates, que fue tercero en el pasado Tour de Francia, y el gregario de lujo de Jonas Vingegaard es Sepp Kuss, que ganó la pasada Vuelta a España. Es decir, ¿quién es mejor de los dos? Dejádmelo en comentarios. ¿Quién es mejor gregario en montaña? ¿Quién sube más de los dos? Después tenemos a Juan Ayuso, es decir, Pogačar, Yates, Ayuso, que seguramente debute en el próximo Tour de Francia. Vaya corredorazo va a tener Pogačar a su disposición. Marc Soler, McNulty para montaña. Y luego en el plano, para mí que se van a llevar a Tim Wellens, Nils Politt y un clásico como es Mikkel Berg. Por lo tanto, ambos equipos están muy igualados, pero como conjunto sigo viendo al equipo Visma Lease a Bike ligeramente por encima, y además tienen más experiencia y tienen más oficio en este tipo de carreras. Por ejemplo, vimos al UAE de Pogačar en la pasada edición del Tour de Francia, ya el primer día cogiendo el maillot amarillo con Adam Yates, defendiéndolo ya desde la primera etapa, quemando muchísimas balas y cerillas ya desde el día número 1, y Visma Lease a Bike tiene mucho bagaje, tiene mucha experiencia, y es un equipo que en cuanto a conjunto es superior, pero además tácticamente también han demostrado ser superiores al UAE. Por lo tanto, como conclusión, en cuanto a conjunto sigue siendo para mí claramente superior el Visma Lease a Bike, pero en cuanto a individualidades ya lo superó el UAE este último año al Visma Lease a Bike en cuanto a puntos, pero seguramente estemos delante de, ahora sí, a la irrupción del UAE como el mejor equipo en cuanto a individualidades, y no me extrañaría para nada que volviesen a ganar el ranking UCI por puntos como equipo, el equipo de los Emiratos Árabes, porque mientras tengan a Almeida en una carrera, después tendrán a Ayuso en otra, sumando puntos, a Pogačar en otra, a Hirschi, a Molano, a corredores como Soler, Wellens, sumando puntos en diferentes carreras, el Visma Lease a Bike pues utilizará más el conjunto para arropar a Vingegaard a ganar una París-Niza, a arropar a Udebrooks a ganar otra carrera, a arropar a Van Aert a ganar clásicas. Es decir, el Visma Lease a Bike utiliza más el conjunto para arropar a sus jefes de filas a lograr triunfos enormes. Por lo tanto, bueno, esto es para mí la radiografía de cómo están actualmente los dos equipos. Uno mejor en cuanto a individualidades, pero el otro claramente sigue siendo superior en cuanto a conjunto. Dejadme en comentarios qué os ha parecido este análisis, si estáis de acuerdo o no, que os quiero leer en los comentarios, y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?